Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito short que viene en juego con la blusa que ya se les enseñé a hacer en otro video. Está hecha en la talla pequeña, pero la podemos hacer en cualquier tamaño con tan solo agregar más piezas, o también podemos hacer las piezas más grandes. Para este necesitamos aproximadamente unos 150 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 3 cadenas que cuentan como un primer punto alto. A continuación, hacemos 1 y 2 puntos altos. Y con las cadenas que teníamos al inicio, completamos un grupo de 3. 1, 2 cadenas de separación y volvemos a repetir. 1, 2 y 3. 2 cadenas y seguimos repitiendo puntos altos hasta alcanzar 4 grupos de 3. Pasamos por 2, cerramos, vamos con el tercero, pasamos y cerramos. 2 cadenas y vamos a repetir el último. Una vez terminamos el último grupo de 3 puntos altos, hicimos 2 cadenas de separación y unimos en la cadena número 3. Pero como necesitamos estar en el espacio de las cadenas o en la esquina, vamos a deslizarnos 1 y 2 puntos y luego nos deslizamos hasta donde está el espacio de las cadenas. Ahí levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y hacemos otros 2. 1 y 2. Y completamos un grupo de 3 puntos altos contando las cadenas. 2 de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Ya tenemos la primera esquina de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos todos en el mismo espacio. Hacemos una cadena de separación para pasarnos al próximo y lo repetimos exactamente igual. 1, 2 y 3 puntos altos. 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Esto lo vamos a hacer en cada una de las esquinas y son un total de 4. Ya tenemos la segunda, hacemos la cadena y repetimos en el tercero y cuarto exactamente lo mismo. Una vez terminamos la última esquina, ya tenemos las 4, hicimos la cadena de separación y unimos en la cadena número 3. Con punto deslizado y yo me voy a deslizar 2 cadenas más, aunque si quieren la pueden cortar ahí porque ya no necesitamos este color porque lo vamos a cambiar. Nada más me deslicé porque ahora, como voy a comenzar justo aquí en la cadena de separación, tengo el hilo para poderlo esconder fácilmente. Vamos a voltear, tiramos de la hebra del centro hasta que cierre por completo el agujero, pero con cuidado de no romper la hebra tirando demasiado duro. Y la vamos a esconder un poquito en la parte de atrás y cortamos al ras. Nos quedó una pieza algo así. Ahora voy a conectar un color rosado pero clarito. Si ustedes lo quieren hacer todo de un solo color o quieren combinarlo con diferentes colores, lo pueden hacer. Hacemos el nudo justo ahí en la esquina para ya esconder de una vez el hilo y repetimos exactamente lo mismo. 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y otros 2 puntos altos para formar el grupo de 3. Ya tenemos el grupo de 3. Las esquinas siempre se repiten exactamente igual, no importa el tamaño que elijan.
una sola cadena porque yo no voy a hacer más vueltas. Si ustedes lo quieren más grande, tienen que seguir haciendo 2 cadenas de separación y los 3 puntos. Pero yo voy a hacer esta última vuelta, por eso voy a hacer una sola cadena de separación, porque quiero que el agujero de este lado no me quede demasiado grande. Y volvemos a repetir otros 3 puntos altos. Ya tenemos nuevamente una esquina. 3 puntos, una cadena y 3 puntos. Vamos a cortar los hilos para que no estorben. Ya no vamos a hacer cadena de separación porque esta es la última. Solamente vamos a hacer lazada. En el primer espacio hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora nos pasamos a hacer la otra esquina. Y es la forma en la que va creciendo nuestro cuadrado. Porque a medida que vayamos avanzando vueltas, nos van quedando más espacios. Aquí teníamos un solo espacio donde hicimos este grupo de 3. Si quisiéramos hacerlo más grande, también hacemos cadenas de separación. Nos quedaría 1 y 2 espacios donde ya podemos hacer, en vez de un aumento, 2. Y así va creciendo todo el tamaño de la pieza. Volvemos con una cadena y 3 puntos. Ya tenemos la segunda esquina. Ahora solamente hacemos lazada y nos pasamos al siguiente y hacemos el grupo de 3. Eso es todo lo que vamos a repetir hasta el final. En los espacios entre esquina y esquina hacemos un grupo de 3 y en la esquina pues repetimos 3 puntos, una cadena y 3 puntos. Una vez llegamos al final, terminamos el último grupo de 3. Ahora unimos en la 1, 2, 3 cadenas con un punto deslizado y esta vez ya sí vamos a cortar ahí la hebra porque no vamos a seguir. Hacemos el nudo y lo estiramos. Esta pieza mide, para que tengan una idea, unos 8 centímetros aproximadamente. Vamos a tejer todas las que necesitemos y regresamos. Cuando tengamos todas las piezas listas, todas son exactamente iguales. Para el tamaño que yo voy a hacer necesitamos aproximadamente unas 30 piezas, pero eso depende del gusto de cada uno, qué tamaño le quiere hacer, si lo quiere hacer más largo o más corto, entonces de eso va a depender la cantidad de piezas. En mi caso, en total van a ser aproximadamente unas 30. Ya que tenemos todas las piezas listas, las vamos a ir cosiendo. Yo voy a coser 8 piezas, así, una a la orilla de la otra, para formar una tira larga y después unirla y formar como un círculo. Pero ahora vamos a comenzar uniendo así, en línea, en línea, en línea, hasta unir 8 piezas. Y vamos a hacer 2 tiras iguales. Vamos a unir 8 y luego otra tira con 8. Yo lo voy a estar haciendo con una aguja lanera. Si ustedes lo quieren hacer con puntos bajos, con puntos deslizados o de cualquier forma que lo quieran unir. En el canal yo tengo varias formas de unir los cuadrados. Tengo un video que les mostré para si quieren utilizar alguna. Comenzamos aquí donde está la cadena de separación, pero en la parte de abajo. La cadena tiene 2 partes, solo vamos a tomar una. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Hacemos el nudo. Y el hilo que nos queda lo vamos a ir escondiendo. Tomamos un lado del punto y en el otro lado el que corresponde. Uno de un lado y el otro el que corresponde. Y vamos dando puntadas. Cuando tengamos aproximadamente unas 3, sujetamos y estiramos para que no nos quede muy enrollada la puntada. Así es como nos va quedando. Vamos a llegar hasta el final. Hacemos el nudo y cortamos la hebra. Así vamos a hacer con todas las piezas hasta tener 8. Terminamos de unir la primera cinta. Nos queda algo así, en forma redonda. 4 y 4. Un total de 8 piezas. Las vamos a reservar. Las otras 8 piezas vamos a unir 4 y 4. Ahí tenemos las 8. Pero pusimos 4 en una tira,
4 en la otra tira. Porque aquí en el centro tenemos que poner 1, pero no lo vamos a coser así, recto, sino así, de costado. Vamos a coser primero un lado, ese sí va a ir recto, pero con el otro lo vamos a coser en esta parte de arriba, como formando una especie de triángulo. Vamos a coser aquí y luego aquí. Y vamos a voltear la pieza y en la parte de atrás vamos a coser otra igual. Primero de un lado y luego la cosemos así, que nos forme como un triángulo. Ya que tengamos esta pieza armada, la vamos a unir con esta. Terminamos de unir las piezas, nos queda algo así, en forma de una V. Ahora lo vamos a unir con esta. ¿De qué forma? Vamos a unir los cuadrados exactamente iguales. Estos dos con estos dos. Y este va a quedar así, como en el aire. Este no va a ir unido con ninguno. Luego unimos los dos con los dos, damos la vuelta y hacemos lo mismo por la parte de atrás. Giramos esto, unimos el de arriba con el de abajo exactamente hasta el mismo lugar, los dos, y este nos va a quedar así, porque es la parte de abajo del chorro. Una vez terminamos de unir la segunda pieza, nos queda algo así, como pueden ver ya va tomando la forma. Ahora vamos a hacer la parte de las piernas. Aquí tenemos 2, 4 y 6 piezas cuadradas. Esas mismas 6 las vamos a unir en forma circular como hicimos esta parte de encima. Y 6 piezas para la otra pierna. Ya yo las tengo listas. Nos va a quedar algo así como si fuera una diadema con 6 piezas. Y estas las vamos a coser aquí. Cada una que coincida con la otra. Y las otras 6 las cosemos en el otro lado. Una vez terminamos de unir las dos piernas, así nos queda. Ya esto está casi listo. Solamente tenemos que darle una terminación en esta parte para que se vea más bonito y no nos quede así. Y también en la parte de la cintura. Vamos a comenzar con las piernas. Lo que hagamos en una también lo vamos a hacer en la otra. Yo voy a comenzar aquí en un costado. O más bien voy a comenzar en la parte de abajo, porque así la unión nos va a quedar acá y no se va a notar. Aquí comenzamos en el primer espacio. En la unión no vamos a comenzar para que puedan ver ahorita el cambio. Vamos a comenzar aquí en el primer espacio. Vamos a repetir los puntos exactamente igual que como están. Ahí hacemos el nudo. Levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y hacemos otros 2. Y completamos un grupo de 3. Ya tenemos el grupo de 3. Ahora solamente nos pasamos al otro o hacemos una cadena. Voy a hacer una cadena para que no quede tan estirado de un grupo al otro grupo. Hacemos otros 3 puntos altos en el siguiente espacio. Ya nos va quedando algo así. Vamos a hacer una cadena. Nos pasamos, aquí ya viene la primera unión. En la primera unión vamos a hacer un grupo aquí en esta esquina y un grupo en la otra. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y hacemos el otro justo aquí donde están las cadenas de separación. Y nos queda algo así. Cadena. Los espacios siguientes hacemos un grupo de 3 en cada espacio separado por una cadena. Y cuando lleguemos a las uniones, que es la que va a cambiar un poquito, hacemos un grupo aquí cuando terminamos los 3 puntos y luego aquí en el otro espacio de cadenas hacemos otro grupo de 3. Esto es todo hasta dar la vuelta y llegar a donde comenzamos. Una vez dimos toda la vuelta, llegamos al final, vamos a hacer la cadena y unimos en la cadena número 3 con punto deslizado para cerrar la vuelta. Yo voy a hacer una vuelta más, pero si ustedes ya lo quieren dejar así como está, nos deslizamos hasta donde están las cadenas. Si lo quieren dejar así con este pequeño borde que ya se ve bien, también lo pueden dejar así.
pero yo voy a hacer una vuelta más. Hacemos 3 cadenas de altura y en el mismo lugar otros 2 puntos altos para completar un grupo de 3. Ya no voy a hacer cadenas de separación porque quiero que me quede ahora un poquito más cerrado, así que solamente pasamos al siguiente espacio y hacemos 3 puntos altos. Pasamos al siguiente espacio y hacemos 3 puntos altos. Y así vamos a dar toda la vuelta. Nos van a ir quedando los mismos grupos, nada más que un poquito más cerrado porque ya no tiene la cadena. Hacemos la vuelta, llegamos al final, unimos con punto deslizado y cortamos la hebra. Y repetimos exactamente lo mismo en la otra pierna. Cuando terminemos las dos piernas, pues ya las tenemos así. Ya están listas. Si lo quieren hacer más largo, pueden continuar repitiendo más vueltas. Ahora vamos ya para terminar en la parte de encima. Aquí lo vamos a hacer un poco diferente y lo vamos a hacer con punto elástico para que nos quede más ajustado y más bonito. Vamos a comenzar por una esquina. Aquí tenemos los grupos de puntos altos. 3, 3 y 3, y estas son las esquinas donde están los puntos de unión. Vamos a comenzar ahí en un lado del punto de la unión. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. En el otro espacio de la unión también vamos a hacer un punto alto, 2, uno por cada punto en la unión, y los demás pues continuamos punto por punto. Como tenemos grupos de 3, hacemos 3, uno encima de cada cadena, uno ahí y uno en el que continúa, y nos van a ir quedando solamente puntos altos. Continuamos punto por punto. Cuando lleguemos aquí a las uniones, hacemos uno por un lado de la unión y el otro por el otro lado de la unión, y así continuamos hasta dar la vuelta. Una vez dimos toda la vuelta, llegamos aquí al final, terminamos con el punto porque ya habíamos comenzado con el de la unión y lo unimos en la tercera cadena con un punto deslizado. Este, como está bien pegado, está un poco apretado. Ahí hacemos el punto deslizado y lo ajustamos. De aquí en adelante ahora comenzamos a hacer los puntos en relieve para darle la forma elástica. Vamos a levantar una cadena, hacemos lazada y tomamos ese punto. Vamos a comenzar con ese primero en relieve por el frente. El siguiente lo tomamos en relieve por detrás, metemos el gancho así por detrás, lo pasamos nuevamente hacia atrás, sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. El siguiente por enfrente, pasamos así, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Nuevamente por detrás, pasamos y cerramos. Por el frente. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Cuando lleguemos al final, terminamos el punto en relieve por detrás y ya estamos aquí nuevamente encima del primero. Ahí lo vamos a unir con punto deslizado. Para cerrar esa vuelta hacemos una cadena y volvemos a repetir los puntos así como están. Ese que está en relieve por el frente lo seguimos manteniendo por el frente. El que está en relieve por detrás lo volvemos a tomar por detrás. El que está por enfrente, por enfrente. Así vamos a continuar repitiendo tantas vueltas y como ustedes gusten hasta el ancho que deseen en la parte de arriba. Una vez completamos el ancho deseado, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 vueltas en total. Unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra y la escondemos hacia la parte de atrás. Si lo quieren más grueso o más delgadito, ya eso es cuestión de gusto, pueden hacerle más vueltas o menos vueltas, como ustedes lo decidan. Vamos a esconder un poquito la hebra en la parte de adentro y ya luego la cortamos. Así es como nos queda ya terminado. Miren qué bonito queda. Para que tengan una idea,
Esto tiene de ancho aproximadamente unos 42 centímetros en esta parte. Y la altura total es de 30 centímetros aproximadamente. Si lo quieren más grande, la opción que tienen es hacer los cuadrados más grandes con más vueltas o colocar más piezas en números pares. Aquí tenemos 4 enfrente y 4 en la parte de atrás, que las tiras eran de 8 piezas. Si lo quieren más grande, pueden hacer más grande, le pueden hacer una vuelta más dependiendo del tamaño que quieran, o colocarle 2 piezas más. En vez de 8, 10 piezas, y lo mismo con las siguientes partes. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.